Este es el canal Ser Sustentable, yo soy Vivi y hoy atendiendo al pedido de Dalva, que es una suscriptora del canal, vamos a conversar juntos aquí sobre esta maravilla que es el sayão. El sayão es una planta medicinal, pero también es considerada una PANC. Una PANC es una sigla para plantas alimenticias no convencionales, que son aquellas plantas que normalmente no veríamos en la alimentación. No serían las hortalizas estándar, sino que son plantas nativas o exóticas que podemos consumir, que aportan mucha nutrición y hacen mucho bien a nuestra salud. Entonces vamos allá a conocer un poco más sobre el sayão, saber cuáles son sus beneficios, de qué forma podemos utilizarlo y también cómo reconocerlo ahí en su casa. Al sayão también se le llama koirama o hoja de la fortuna. Esto es porque en cada lugarcito de aquí, miren, cada hendidura de esta hoja tiene la posibilidad de brotar y germinar allí otra planta, ¿no? Otro esqueje. Entonces, si tomamos una hoja como esta de aquí y la ponemos en la tierra, la tendencia es que en cada hendidura de estas nazca una plantita. Por eso también se le llama hoja de la fortuna. Además, lógicamente, de todos los beneficios para la salud, ¿no? Entonces, todas las propiedades medicinales que tiene, que también colaboran para que tenga ese nombre, y por ser una planta muy vigorosa que crece bastante, ¿verdad? Entonces, incluso pensando en utilizarla en la alimentación, esta es una característica muy interesante, que sea una planta bastante rústica, que resiste bien, ¿no? No es una planta que se afecte fácilmente por cualquier enfermedad y se reproduce bastante. Tanto que plantarla en macetas puede ser una táctica interesante. Nosotros aquí plantamos, esta es una maceta de 25 litros, así que es una maceta grande, ¿no? Por eso, obvio, tenemos una planta de este tamaño, tiene más de 1 metro de altura y este es el tamaño máximo que el sayão suele alcanzar. Otra característica importante para identificar el sayão es que tiene este borde medio morado, a veces más estrecho, a veces más ancho, tiene un poco de variación natural. Y también tiene los tallos aquí, sus ramitas, moradas y llenas de manchitas, como si fueran pequeñas manchitas blancas. El sayão es una planta de origen africano, proveniente de la isla de Madagascar. Entonces es una planta exótica aquí para nosotros. Y tiene 2 nombres científicos diferentes, el Bryophyllum pinnatum y también Kalanchoe pinnata. Entonces, buscando por cualquiera de estos nombres que les dejamos escritos, pueden obtener también más información sobre él. Hay innumerables artículos científicos e investigaciones realizándose con él en todo el mundo, porque fue una planta que se extendió, es de la familia de las suculentas, así que no deja de ser también una planta ornamental. Aquí el nuestro no tiene flores, pero da racimos con flores, un racimito, un receptáculo que luego se abre y sale una hojita, una florecita roja. También les vamos a dejar las fotos. Aquí en nuestros videos siempre nos gusta o traer una planta diferente que normalmente no es muy conocida, o bien, aún trayendo una planta conocida, presentar diferentes usos de ella para que podamos ir ampliando nuestro abanico de conocimientos y hacer uso de las plantas de la forma más diversificada posible, ya sean plantas alimenticias, ¿no? Como es el caso también del sayão, o sean plantas medicinales, que también es el caso del sayão. Es una planta 2 en 1, una verdadera maravilla de nuestra naturaleza que aporta nutrición y salud a nuestra vida. Pero antes de seguir con la información sobre el sayão, quería saber de ti que estás mirando si ya conocías el sayão, en primer lugar, si es una planta tan inusual o no, y también si la conoces, qué uso le das. Si quieres compartir tus recetas, te lo agradeceremos mucho, y también los colegas que lean los comentarios y aprendan con ustedes. Uno de los usos medicinales del sayão es en el tratamiento de lastimaduras, heridas de piel y forúnculos. Esto es porque tiene una acción bactericida muy fuerte y en estas heridas suele haber bacterias que dificultan la cicatrización. Entonces, al ser un potente agente bactericida, ejerce su acción en esos lugares, fomentando activamente una cicatrización mucho más acelerada de esas heridas. Y para hacer esta aplicación podemos hacerlo a través de un emplasto, que consiste en tomar la hoja, machacarla y aplicarla sobre la piel. O bien podemos elaborar el té por infusión.
y luego aplicar este mismo líquido directamente sobre la superficie de la piel. En este caso, para hacer el té, usamos de 6 a 8 gramos de hojas por cada 200 mililitros de agua, que sería aproximadamente una taza de agua. O también podemos hacer el extracto alcohólico. En el caso del extracto alcohólico tendríamos que tenerlo listo de antemano, y para prepararlo la cantidad que usamos es de 20 gramos de hoja por cada 100 mililitros de alcohol de cereales al 70%. Es interesante tener siempre las tinturas, ¿no?, preparadas con antelación, porque si en algún momento no tenemos la planta, tenemos la tintura para poder aplicarla. Ahora, el uso más conocido del sayão es para el tratamiento de úlceras, gastritis, enfermedades del aparato digestivo. Para hacer este tratamiento es muy sencillo. De la misma forma, vamos a tomar la hoja de sayão, machacarla, ponerle agua encima, parecido a preparar un té de boldo y tomarlo en ayunas por la mañana. Entonces vas a tomar esto una vez al día, y esa acción protectora que tiene, antiinflamatoria en nuestro organismo, actúa en todo nuestro aparato digestivo. Entonces esto se extenderá incluso a nuestro intestino. Quien tenga algunos problemas intestinales a veces puede beneficiarse también del uso del sayão. Por todas estas acciones analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana del sayão, podemos emplearlo también en el tratamiento de diversas afecciones como el dolor de garganta agudo, la tos o la bronquitis, ¿no? Pero en este caso, incluso les mostraremos la elaboración de un jarabe natural combinando el sayão con el malvarisco, que también tenemos aquí. El malvarisco, o también conocido como menta piperita, tiene el nombre científico Plectranthus amboinicus y es muy utilizado en preparaciones de jarabes caseros. Para hacer este jarabe casero, vamos a calentar de 30 a 40 hojas frescas a fuego bajo. En este caso usaremos las dos plantas, así que usaré 20 hojas de cada una, 20 hojas de sayão, 20 hojas de malvarisco. No añadiré nada de agua, añadiré una taza de azúcar. En nuestro caso usamos azúcar demerara, que es un azúcar que no pasó por el proceso químico de blanqueo, así que es un poco más saludable. Y dejaremos esto a fuego muy lento hasta que esta mezcla empiece a volverse líquida, porque el azúcar, a medida que se derrite, también va extrayendo todas las propiedades de estas plantas que pusimos. Una vez que esté listo, lo dejamos enfriar. Y el consumo debe hacerse tomando de 1 a 2 cucharadas soperas 3 veces al día. Este jarabe puede guardarse en la nevera y durará más o menos una semana, que es el periodo en el que también consumirás esta cantidad que preparaste. Y si necesitas más, vuelves a prepararlo una vez más. El sayão también es muy bueno para ser utilizado en el combate a la anemia. Esto es porque estimula el aumento de los glóbulos rojos en la sangre. Por otro lado, como efecto rebote, disminuye la formación de plaquetas. Así que quien acaba de tener dengue o tiene dengue ahora, no debe usar sayão. También está contraindicado para personas con problemas de coagulación, baja coagulación o que usen anticoagulantes. Y aprovechando este momento, hablando del tratamiento de la anemia, para este tipo de tratamiento el uso ideal del sayão será incluirlo en la alimentación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos incluir el sayão como una planta alimenticia no convencional en nuestra dieta? Podemos tomar estas hojas, picarlas y usarlas en una ensalada cruda, ¿verdad? Podemos hacer un jugo verde con ella, añadir limón, manzana, en fin, lo que prefiramos, o hasta azúcar, pero así es un poco menos saludable. Pero con limón, por ejemplo, quedaría verdaderamente bien y tienes la opción de prepararlo como un jugo, o sea, con agua. O para quien consume leche, puedes hacer un batido incorporando leche también, ¿no? Esta es una excelente alternativa para que puedas comenzar a consumir el sayão. Y de esta manera contribuyas a tratar tu anemia y también tu sistema digestivo, todo al mismo tiempo. Siempre me gusta recordar que realmente incluir las plantas en nuestra alimentación es la mejor forma de cuidar nuestra salud de manera preventiva, para evitar el desarrollo de problemas futuros. Pero para eso es importante que conozcamos cada planta, sepamos para qué sirve y sus contraindicaciones, como acabamos de ver aquí, una de las primeras contraindicaciones del sayão. Es una planta que no es apta para todas las personas, no todo el mundo podrá consumirlo. Y veamos, además de quienes tienen problemas de baja coagulación,
¿quién más no debería consumir el sayão? Vamos a ver todas esas contraindicaciones ahora mismo. El sayão también le ayudará significativamente a controlar la hipertensión para quienes sufren de presión alta, ¿verdad? Al consumir cada día 1 o 2 hojitas de sayão, de preferencia en ayunas por la mañana, puede ser con un poco de agua, ¿no? Puede ser en forma de jugo verde, como acabamos de mencionar, o incluso en una ensalada. Estarás contribuyendo a reducir la presión arterial. Y aquí llegamos a otra contraindicación, que es para quienes tienen problemas de hipotensión, o sea, presión baja. No es que nunca puedan consumir el sayão, pero no se debe consumir con regularidad. De vez en cuando, 1 o 2 veces por semana, comer una ensalada, no hay problema. Estarás aprovechando los otros beneficios, ¿sabes? Pero debes mantener ese cuidado especial. No puedes utilizarlo de manera diaria como los demás podrían hacerlo. Así como tampoco se debe usar el sayão, al menos no ingerirlo, ¿verdad? A menos que sea ocasional, para quienes sufren de hipotiroidismo, que es el caso particular que yo padezco. Así que soy una persona que no debe usar el sayão constantemente de forma ingerida. Nada impide hacer uso de las aplicaciones tópicas, ¿no es así? Como una cataplasma, por ejemplo, o de vez en cuando, tal como en los ejemplos que acabo de mencionar. Y tampoco lo pueden usar de forma segura las mujeres que se encuentran embarazadas durante la gestación, porque tiende a provocar e inducir activamente las contracciones uterinas. Es muy importante tenerlo en cuenta porque específicamente al hablar de plantas medicinales o de las PANCs, debemos conocer siempre la mayor diversidad posible para encontrar las que podemos usar según nuestro propio historial médico y estado de salud. ¿No es verdad que esto es fundamental? Es fundamental que podamos conocer las plantas que nos sirven, las que son más adecuadas para nuestro consumo y así empezar a cultivarlas en casa. Vamos a conocer y consumir mucho más nuestras PANCs y también, claro, nuestras plantas medicinales para que hagamos de las plantas una verdadera farmacia natural, ¿verdad? Una farmacia y una nutrición esencial para nuestra salud. Y a ese vamos repartiendo salud por todas partes. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido para, en fin, aportarles al buen conocimiento nuevo que todavía no tengan. Y si les sirve, no se olviden, denle a me gusta, suscríbanse al canal si no lo estén y los esperamos por aquí en el próximo video. Chao, chao.